Reciban un cordial saludo. Les habla la participante Yomaira Ponte de la Maestría en Asesoramiento y Desarrollo Humano de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Saludos cordiales a la doctora Isabel Gutiérrez, coordinadora de la Maestría en Asesoramiento y Desarrollo Humano y de la especialidad en Asesoramiento y Consulta Familiar. A la doctora Yelitza Ramírez, jurado principal interno. A la doctora Gloria Tristancho, jurado suplente interno. A la profesora María de Francia González, jurado principal externo. Y a la profesora Adelaida Mora, quien es jurado suplente externo. Saludos especiales también al doctor Gustavo Parra, quien es mi tutor en este trabajo de investigación. Este trabajo surge a partir de un encuentro con jóvenes del sector de Caucahuita. Este trabajo se titula Asesoramiento en el acercamiento verbal y corporal sin violencia. Este trabajo se desarrolla en el sector de Caucahuita, municipio Sucre del estado Miranda, con un grupo de jóvenes de 17 a 23 años. Estos jóvenes, a partir de una serie de talleres, mostraron su interés en cambiar su forma de comunicarse, específicamente cuando se les dictó el módulo de comunicación. Allí se les pidió que escenificaran una asamblea o alguna reunión o alguna actividad que desarrollaran en su comunidad. Durante esta dinámica, ellos formaron subgrupos y un grupo de ellos escenificó la entrega de comida. Durante el desarrollo de esta dinámica, ellos hacían gestos y alzaban el tono de voz como que si fuera realmente lo que estuviese sucediendo, y gritaban unos a los otros: mira, me estás robando, ladrón, no te metas conmigo, abusadora, tú eres una falta de respeto, si te metes conmigo yo voy a reaccionar, vas a ver lo que te va a pasar. Y se decían insultos y groserías. Uno de ellos, en forma jocosa, saca un cuchillo de su bolso y empieza a amenazar a otra persona. Esto aunque fuera en forma de broma, en esa dinámica, da cuenta de cómo se desarrollan o cómo se dan ciertas situaciones que tienen tonos de violencia en esa comunidad. De hecho, un grupo de 5 jóvenes de los aproximadamente 25 a 27 jóvenes que llegaron a asistir, de ellos 5 se acercaron a mi persona para solicitar ese apoyo y que les brindara herramientas de cómo expresarse adecuadamente, especialmente al momento de desarrollo de actividades, por cuanto había un número de personas y generalmente se suscitaban ciertos conflictos. De allí surgen las siguientes interrogantes. ¿En qué forma puede explorarse las formas de comunicación verbal y no verbal de un grupo de jóvenes? ¿Cuáles son las expresiones que explican el uso de la violencia en el acercamiento verbal y corporal? ¿Qué elementos teóricos de Castanger, 2005, pueden contribuir al acercamiento verbal y corporal sin violencia? ¿Cómo se vinculan los elementos teóricos en asertividad de Castanger en el acercamiento verbal y corporal sin violencia a un grupo de jóvenes? Este estudio es importante porque permite evidenciar que las personas nos comunicamos a través del lenguaje verbal y corporal. Nuestros gestos, nuestros ademanes, nuestras miradas, nuestras posturas dan cuenta de esa personalidad que vamos adquiriendo a medida que socializamos, de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestro entorno. Eso nos afecta y muchas veces esa forma de expresarnos puede resultar cómoda e incómodo de acuerdo a la situación. En ese sentido se justifica este estudio, especialmente para este grupo de jóvenes, por cuanto se les brindó herramientas para que pudieran mejorar la forma de comunicarse en su comunidad. Para el proceso de investigación, porque da herramientas y brinda esos conocimientos de cómo ir abordando este tipo de estudio en relación a la comunicación y a la asertividad desde el aspecto cualitativo.
y tiene que ver con lo metodológico también, pues ese aspecto cualitativo y en este caso apoyándome en el enfoque etnográfico, que tiene que ver cómo abordar esa realidad, ese contexto, describir lo que sucede, describir cómo ellos interactúan, conocer su dinámica, conocer su entorno, interactuar con ellos para hacerle el acompañamiento de manera más efectiva. También es fundamental para el asesoramiento y desarrollo humano por cuanto brinda también información para ese conocimiento de estrategias que puedan permitir fortalecer la comunicación asertiva, no solo de este grupo de jóvenes, sino en otros entornos. Como objetivo general del estudio está desarrollar estrategias de asesoramiento y desarrollo humano en comunicación asertiva sobre las bases teóricas de Castanger que permitan modificar las formas de comunicación verbal y corporal de un grupo de jóvenes. Los objetivos específicos: identificar las formas de comunicación de un grupo de jóvenes, contrastar los aspectos teóricos del asesoramiento y la asertividad desde el enfoque de Castanger, proponer un plan de asesoramiento y desarrollo humano en comunicación asertiva en el acercamiento verbal y corporal de un grupo de jóvenes, ofrecer estrategias de asesoramiento y desarrollo humano en asertividad para comunicarse sin violencia. Como referente teórico tenemos los siguientes antecedentes de este estudio. En primer lugar tenemos a Obregón en el 2011 en su trabajo de lineamiento para generar un programa de asesoramiento y desarrollo humano en comunicación efectiva dirigida a un grupo de líderes comunales. La autora desarrolló este estudio en el sector de Pedregal, acá en Venezuela, y ella a través de su estudio cualitativo ofreció herramientas para mejorar la comunicación entre este grupo de líderes en su comunidad, entre esos grupos pares que desarrollaban funciones similares. Por su parte, Barrera Ibarra en Ecuador en el 2015, en su diseño de estrategia tipo rapport para la comunicación, para el mejoramiento de la comunicación asertiva en adolescentes a través de la programación neurolingüística, también ofrece herramientas a este grupo de jóvenes para fortalecer sus formas de comunicarse. Torres Valles en el 2018 en la Ciudad de México desarrolló un taller de habilidades de comunicación asertiva para líderes. Este estudio se realizó a 11 personas que desempeñaban roles de supervisores en distintas organizaciones. Y la idea era brindarles esta herramienta para que mejoraran y fortalecieran sus roles de liderazgo. Madroñero y otros en Colombia, en su estudio de comunicación asertiva en adolescentes en la ciudad de Tumaco, Nariño. Este estudio se realizó a nivel de este sector para identificar las formas de comunicación de estos jóvenes y mejorar y fortalecer su comunicación en sus entornos. A su vez, me apoyé en los fundamentos teóricos de la autora Olga Castanger en cuanto a la asertividad, que no es más que cómo expresar lo que siento respetando mis derechos y el de los demás, sin sentirme culpable de expresar mi sentir y mi pensar. Ella hace hincapié en el componente verbal y no verbal, al igual que la autora Satir. Virginia Satir, tomo de ella el aporte que tiene que ver con la comunicación, por cuanto hace hincapié en que nos comunicamos no solo a través de las palabras, sino de nuestros gestos, de nuestros actuar, de nuestra conducta, de nuestras miradas. A su vez, de Olga Castanger, voy a considerar lo relativo a la asertividad subjetiva y a la asertividad empática, que voy a desarrollar más adelante. Acá hago hincapié también en el autor Carl Rogers, que él nos habla de esa comprensión empática. Él plantea que el psicólogo, en este caso, como profesional que trabaja con el paciente, debe engranarse con ese paciente, debe ser congruente, aceptarse, no actuar como un profesional que está ajeno a lo que sucede. En ese sentido, él invita a arriesgarse, a relacionarse con el otro. Yo tomo este postulado y lo relaciono con el rol del asesor, ese asesor
que debe hacer ese acompañamiento sin censurar, sin prejuicios, sin etiquetar, sin acercarse al otro para poder comprenderlo y hacerle ese acompañamiento. En cuanto a la asertividad empática de Castanger, la autora plantea ese reconocimiento de esa persona, de saber reconocer sus derechos e intereses. Cuando la persona se le reconoce que tiene derecho a reclamar o a decir o a exigir o a hacer un planteamiento, eso permite que también yo me reconozca los míos. En cuanto yo te reconozco que tienes derecho a decirme cómo debo actuar, pero reconoce que también yo tengo derecho a expresar cómo me siento cuando me lo dices. En cuanto a la asertividad subjetiva, es el reconocer sin condenar o decirle al otro que tu actuar me está afectando. Cuando yo le digo a la otra persona que tu forma de decirme las cosas, que cuando me gritas, eso me hace sentir mal, le estoy haciendo ver que su actuar me afecta. Y en ese sentido invito a la otra persona a que pueda cambiar y reconocer que también su forma de expresarse me afecta a los demás y afecta a la interrelación. En el marco legal tenemos en primera instancia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 102, 103 y 104 relativos a la educación. En este caso, en el artículo 104, alude al deber del Estado venezolano en relación a estimular la actualización permanente de los y las docentes. Es fundamental que como asesores nos fortalezcamos y adquirir herramientas y conocimientos para poder multiplicar a otras personas, a otras organizaciones, a otras instituciones. En la Ley Orgánica de Educación, el artículo 33, que señala que la educación universitaria está abierta a todas las corrientes de pensamiento y desarrolla valores académicos y sociales que se reflejan en sus contribuciones a la sociedad. En la medida en que como investigadores, como asesores, demos estos aportes de conocimiento, herramientas, estrategias y acompañamiento a distintos grupos de la comunidad, de instituciones u organizaciones, estamos aportando y fortaleciendo la convivencia de nuestra sociedad venezolana. En este caso tomé en cuenta la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, por cuanto en ese momento se trabajaban con adolescentes y que además este estudio puede abordarse en instituciones como liceos o en otros grupos donde haya jóvenes menores de 18 años, y en este caso considerar el artículo 32A, que es el derecho al buen trato. En cuanto al marco metodológico de la investigación, me apoyé en el tipo de investigación cualitativa, porque se trataba también de describir cómo es la vivencia de los jóvenes de Caucahuita en su sector, en su comunidad, cómo se interrelacionan, conocer un poco los antecedentes históricos de ese sector. Es un estudio de tipo etnográfico. En la medida en que yo conozco la realidad, conozco su dinámica, como por ejemplo un grupo de ellos vivía en una fábrica, en galpones de una fábrica que fue invadido por un grupo de personas, y ese era su sitio donde vivían, y esa convivencia de que tienen que estar a la defensiva y protegerse de las situaciones que puedan suceder, nos indica por qué ellos actuaban de la manera que actuaban. Las técnicas e instrumentos de recolección de información utilizadas, en este caso la observación, la entrevista semiestructurada, el diario de campo. A través de la entrevista pude indagar un poco con la líder de la comunidad y con los jóvenes, cómo ellos se interrelacionan, si se sentían cómodos con las actividades que realizaban, cómo reaccionaban en distintos conflictos y situaciones, y cómo eso les afectaba emocionalmente y que les respondían a lo que sucedía en su cotidianidad. En el diario de campo me apoyé para registrar las vivencias sucedidas durante la investigación. El tipo de análisis, en primer momento realicé el cuadro de categorización apoyada en las verbalizaciones y los gestos que observé.
y como análisis utilicé la triangulación de fuentes y la triangulación de teorías. En la categorización tomé aporte de la autora Castanger en cuanto a lo que son las categorías de conducta de la persona agresiva. La autora habla de que ese tipo de conducta tiene que ver con una persona que tiene un volumen de voz elevado, a veces habla poco fluido, habla tajante, interrumpe al otro, no lo deja hablar, también utiliza insultos y amenazas, también muestra una cara tensa, las manos tensas, las posturas de invasión del espacio del otro, también tiene una tendencia al contraataque y el contacto ocular retador, esa mirada retadora que pude observar en algunos de ellos. Sin embargo, es importante mencionar que la autora dice que estas conductas agresivas muchas veces es una forma de defender su vulnerabilidad, que no es algo intencional, sino que es una forma de responder a la realidad que están viviendo y por eso tienen esa actitud defensiva. Esas categorías de conducta las relacioné con las observaciones que realicé en el grupo de jóvenes. En la propuesta de asesoramiento, en este plan de asesoramiento, el objetivo general es el que los jóvenes incorporen en su forma de comunicación la asertividad para el acercamiento verbal y corporal sin violencia. Con las estrategias que se implementaron, se buscaba era que los jóvenes ejercitaran, no solo identificaran cómo se comunican, porque a través de observar que si de verdad me comunico de manera inadecuada, eso puedo mejorarlo. La autora también habla de que la comunicación se puede mejorar como habilidad. Los objetivos específicos de este plan de asesoramiento es que los jóvenes pudieran lograr conocer los elementos de la comunicación y los factores que inhiben y facilitan su proceso, considerar la asertividad como habilidad para acercarse verbal y corporalmente en su entorno, practicar la asertividad como una forma efectiva de comunicación verbal y corporal sin violencia. En los resultados, triangulando la información de la informante clave de los jóvenes y de las observaciones que realicé, pude contrastar que ciertamente ellos se comunicaban de manera inadecuada por cuanto es la realidad donde ellos se desenvuelven. La informante clave hizo ver que ellos tenían que reaccionar así porque era la realidad, sin embargo, cuando había una situación más apremiante, ella los podía apoyar. Y los jóvenes sí manifestaban ese tono de voz alto, esos insultos, esa forma de verbalizaciones de ataque, de invasión del espacio personal, y eso da cuenta de que ese interés de ellos en mejorar permite identificar su aspiración en crecer como persona, ser mejor persona y ser mejor en una convivencia en su comunidad. En cuanto a la triangulación de teorías, se consideró a Castanger, a Satir y a Rogers. Castanger y a Satir en cuanto a la forma de comunicación. Castanger en la asertividad empática y en la asertividad subjetiva, para verbalizar de manera adecuada y expresar mi sentir ante alguna situación. A Satir en la comunicación y también rescatando el concepto de autoestima. Ambas autoras toman en cuenta que el ser humano, en cuanto se reconoce, tiene una autoestima sana y que quiere mejorar como persona. A Roger en cuanto al rol del asesor, en esa congruencia empática, en ese como asesor hago ese acompañamiento para mejorar y fortalecer la conducta de, en este caso, este grupo de jóvenes. Finalmente, y como conclusión, puedo decir que se lograron los objetivos propuestos en cuanto a que se identificaron las formas de comunicación de los jóvenes, se brindaron herramientas para mejorar la comunicación asertiva y se observó ese estilo de comunicación a través de las verbalizaciones. Por ejemplo, ellos decían, me molesta cuando me grita, te invito a que me digas las cosas de otra manera. Ya ellos ensayaron esa forma de expresión. Como recomendaciones,
Invitamos a continuar desarrollando planes de asesoramiento de diferentes comunidades e instituciones y a que las organizaciones nos apoyen como asesores para fortalecer este tipo de estudios. Gracias por su atención.